Nunca pensé que volvería a sentarme a la mesa de acción de gracias con mis padres, sobre todo después de lo que pasó hace 3 años. Me llamo Olivia Chen, y la última vez que estuve aquí, mi padre me miró directamente a los ojos y me llamó fracasada delante de toda nuestra familia. ¡Qué decepción!, dijo con voz atronadora que resonó en todo el comedor, mientras las conversaciones se acallaban y todos miraban fijamente sus platos. Todo ese potencial desperdiciado en tu patético trabajo. Aquella noche me fui llorando y jurándome a mí misma que nunca volvería a ponerme en esa situación. Y aquí estoy, viendo a mi madre colocar el pavo en su preciada bandeja y a mi padre ajustar el termostato de la casa que, sin saberlo, es mía desde hace 3 meses, cuando pagué toda la hipoteca sin decírselo. La misma casa de la que están tan orgullosos, la misma casa donde me humillaron, mientras yo estoy aquí sentada con un nudo en el estómago, sin poder evitar preguntarme si debería decirles que su hija fracasada es ahora su benefactora anónima, o si debería evitar preguntarles si algunos secretos es mejor no revelarlos. El peso de este conocimiento me oprime el pecho mientras los veo moverse por su casa, completamente ajenos a que cada paso que dan es en una propiedad que yo les aseguré en secreto, incluso después de todo lo que dijeron e hicieron mientras crecí como hija de inmigrantes chinos en los suburbios de Connecticut, lo que moldeó cada aspecto de mi identidad y mi relación con el éxito. Mis padres se marcharon de Shanghái a finales de los 80 con 2 maletas y títulos universitarios que no significaban nada en Estados Unidos, por lo que tuvieron que empezar de cero mientras criaban a 3 hijos. Desde mis primeros recuerdos, el mensaje era claro: la educación era el único camino aceptable hacia el éxito, y el éxito era la única forma de ganarse el amor de los padres. Mi padre, un antiguo profesor de ingeniería que acabó trabajando como técnico de nivel medio durante 15 años antes de conseguir finalmente un puesto acorde con su experiencia, canalizó toda su frustración empujando a sus hijos a conseguir lo que Estados Unidos le había negado inicialmente. Estudiad hasta que os sangren los ojos, me decía en mandarín mientras revisaba mis deberes con precisión implacable, rompiendo los papeles con errores descuidados y obligándome a volver a empezar horas de trabajo por un solo error. Mi madre, más suave en su enfoque, pero igualmente comprometida con esta visión del éxito, me consolaba en privado mientras apoyaba públicamente los métodos de mi padre. Solo quiere lo mejor para ti, me susurraba mientras me aplicaba crema refrescante en los ojos hinchados por llorar sobre problemas de cálculo a las 2 de la madrugada. En nuestra casa familiar, una modesta casa colonial que compraron cuando yo tenía 10 años, después de años de frugal ahorro, que lo era todo para ellos. Estabilidad, respetabilidad, el sueño americano finalmente al alcance de la mano. Mi hermano mayor, Michael, superó con creces sus expectativas al convertirse en cardiólogo, casarse con una dentista chino-estadounidense y tener 2 nietos académicamente dotados que ya ganaban concursos de matemáticas en la escuela primaria. Mi hermana menor, Catherine, siguió sus pasos y se licenció en Derecho por Yale. Sus logros ocupaban un lugar destacado en lo que mi madre llamaba el muro del orgullo de la sala de estar. Y luego estaba yo, inicialmente la estudiante estrella, con notas perfectas en el SAT y admitida anticipadamente en las universidades de Hopkins, el niño que se suponía que iba a completar la trifecta del éxito de los inmigrantes. El día que recibí la carta de admisión fue la única vez que vi llorar a mi padre, con la mano ligeramente temblorosa mientras llamaba a sus familiares en Shanghái. Mi hija, la futura doctora, anunció con la voz cargada de una emoción que nunca me había expresado directamente. Poco podíamos imaginar entonces que yo me convertiría en la decepción de la familia,
la historia con la que los parientes se advertían unos a otros, la hija cuyos logros enmarcados desaparecerían poco a poco de la pared del orgullo, uno a uno, mientras me desviaba del camino que me habían trazado hacia un futuro que no podían entender ni valorar. El día que llamé a mis padres desde mi habitación para decirles que dejaba la facultad de medicina, fue la primera vez que experimenté el frío silencio que caracterizaría más tarde nuestra relación. «Papá, no puedo seguir con esto», les expliqué con voz temblorosa mientras les describía los ataques de pánico y el temor que sentía cada mañana al enfrentarme a otro día de memorizar procedimientos que nunca me habían emocionado. Me han aceptado en un programa de negocios centrado en startups tecnológicas. Esto es lo que me apasiona. El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la comunicación hasta que oí la respiración controlada de mi padre. «Te arrepentirás de esto el resto de tu vida», dijo finalmente, con cada palabra precisa y cortante. «No hemos sacrificado todo para que tires por la borda un futuro prometedor por unos videojuegos que te costaba trabajo respirar. Te arrepentirás de esto toda tu vida», dijo, pronunciando cada palabra con precisión y dureza. «No lo hemos sacrificado todo para que tires por la borda un futuro prometedor por unos videojuegos». Mi madre se puso al teléfono enseguida. «Olivia, por favor, reconsidéralo. Tu padre no decirlo, pero esto le está rompiendo el corazón». El primer año después de dejar la medicina fue brutal. Compartía un apartamento diminuto con 3 compañeros en San Francisco. Hacía prácticas sin sueldo mientras asistía a clases nocturnas y veía cómo se esfumaban mis ahorros, mientras mis compañeros de clase, hijos de familias adineradas, asistían a eventos exclusivos a los que yo no podía permitirme ir. El primer día de acción de gracias después de mi traición, como lo llamó mi padre, marcó la pauta para los años siguientes. «¿Así que ahora trabajas con ordenadores?», preguntó mi tía educadamente durante la cena. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. «Es algo temporal, no vale la pena hablar de ello». Cuando intenté explicar mi trabajo ayudando a startups a desarrollar estrategias comerciales, mi madre cambió rápidamente de tema y habló de la residencia médica de mi prima. «Es la primera de su clase», anunció con orgullo, como para recordar a todos lo que era un verdadero logro. Esa noche, mi hermano Michael me encontró llorando en el patio trasero. «Dales tiempo», me aconsejó con torpeza. «Siempre has sido el favorito de papá, simplemente no entiende este nuevo camino». Pero el tiempo solo hizo que la herida empeorara. Cada reunión familiar suponía la misma humillación. Preguntas directas sobre cuándo volvería a una carrera de verdad, silencios incómodos cuando mencionaba pequeños logros y parientes que antes me pedían consejo y ahora dirigían sus preguntas a mis hermanos. Cuando Peter, mi novio desde hacía 2 años, conoció a mi familia y fue testigo de su trato, algo cambió en nuestra relación. «No puedo creer que lo aceptes», me dijo después. «Te hablan como si no valieras nada». 3 meses después, rompió conmigo alegando que su pasado familiar había influido en su decisión. El rechazo dolió, pero también endureció algo en mí, la determinación de triunfar, no a pesar de la desaprobación de mi familia, sino casi gracias a ella. Me volqué en el trabajo, haciendo voluntariado en proyectos que nadie quería, pasando noches en vela. Aprendiendo lenguajes de programación, haciendo networking sin descanso en eventos del sector, donde a menudo era la única mujer asiática presente. Poco a poco, empecé a establecer contactos importantes e impresioné a mentores, que, aunque les importaba que hubiera abandonado la medicina, reconocían mis habilidades analíticas y mi instinto para los negocios. Aún así,
Cada pequeña victoria sonaba hueca sin el reconocimiento de mi familia, y cada visita a casa reabría heridas que nunca se habían cerrado del todo, dejándome en ese peculiar purgatorio de los hijos de inmigrantes, incapaz de aceptar plenamente mi nueva vida mientras anhelaba la aprobación de la antigua que había dejado atrás. Mi trayectoria profesional cambió el día que conocí a Sarah Bennett en una conferencia de mujeres del sector tecnológico, donde me ofrecí voluntaria para ahorrarme el precio de la entrada. Alta, segura de sí misma y con fama de transformar startups en dificultades en objetivos de adquisición, Sarah esperó hasta después de su discurso para acercarse a mí. Esa pregunta que hiciste sobre la infraestructura escalable fue la única inteligente de toda la sala, me dijo sin rodeos. ¿Qué haces sirviendo café en este evento cuando deberías estar presentando? 2 semanas después, me uní a su equipo en Vision Scale, una empresa emergente que desarrollaba soluciones de IA para la gestión de la cadena de suministro. No era exactamente el trabajo tecnológico glamuroso que imaginan los que no están dentro, pero tenía un gran potencial de crecimiento. Por primera vez, trabajaba para alguien que me exigía porque veía mi potencial, no porque tuviera que cumplir unas expectativas predeterminadas sobre quién debía ser. Tienes una perspectiva única, me dijo Sarah durante mi primera evaluación de rendimiento. Piensas como un ingeniero, pero te comunicas como un líder nato, eso es poco común. En 6 meses, mi sueldo se duplicó cuando pasé de analista a directora de proyectos, supervisando equipos que desarrollaban soluciones para clientes de la lista Fortune 500. La primera vez que recibí un cheque de bonificación con más ceros de los que había visto en mi cuenta bancaria. Mi instinto fue llamar a mis padres, pensando que esta prueba tangible de éxito finalmente les haría aceptarme. En lugar de eso, llamé a mi terapeuta, la doctora Winters, a quien había empezado a ver después de romper con Peter. Te han condicionado a buscar la validación exclusivamente en ellos, me dijo. ¿Cómo sería celebrar este triunfo a tu manera? Esa noche, me compré una botella de té. ¿Cómo sería celebrar este triunfo en tus propios términos? Esa noche compré una botella de vino caro, y me senté en el balcón de mi apartamento con vistas a la bahía para brindar en privado por mi propia resiliencia. Cuando Vision Scale comenzó a prepararse para una posible adquisición, Sarah me llevó aparte con una noticia que me cambió la vida. Como empleada veterana con opciones sobre acciones, podía obtener una cantidad sustancial en la compra. Empieza a informarte sobre la gestión del patrimonio, me aconsejó. Tu vida financiera está a punto de cambiar drásticamente. Pasé los fines de semana haciendo cursos de inversión, contactando con asesores financieros, y aprendiendo a navegar por un mundo para el que mis padres inmigrantes nunca me habían preparado. Uno en el que el dinero no provenía de décadas de ahorro prudente, sino del riesgo calculado y la innovación. Cuando finalmente se produjo la adquisición, tenía 31 años y más dinero del que mis padres habían acumulado en toda su vida. Pasó desapercibida para mí la dolorosa ironía. Mis videojuegos me habían proporcionado más seguridad financiera que la que les habría proporcionado su venerada carrera médica durante décadas. A través de los cotilleos familiares, me enteré de que mis padres habían tenido dificultades económicas, de que la jubilación de mi padre no se había planificado adecuadamente, y de que la recesión económica había afectado a sus inversiones. La hipoteca que habían refinanciado para ayudar a pagar la educación de mis hermanos se estaba convirtiendo en una carga que esperaban dejar atrás en sus años dorados. En las reuniones familiares aparentaban estabilidad, mientras que en privado vendían posesiones y recortaban gastos.
Su difícil situación se hizo patente para mí durante una rara llamada telefónica con mi madre, cuando mencionó que podrían reducir el tamaño de la casa familiar, el único símbolo tangible de su historia de éxito estadounidense, la casa donde, a pesar de todo lo que había vivido, había experimentado raros momentos de pertenencia entre las críticas y las expectativas. Hace 3 años, llegué a casa de mis padres para el Día de Acción de Gracias con la esperanza de poner fin a nuestras diferencias. La noticia de mi ascenso a director de asociaciones estratégicas en Vision Scale, junto con un artículo sobre mí en una publicación respetable del sector. Había gastado una cantidad absurda en regalos para los anfitriones. Té de primera calidad de la región natal de mi madre, una botella cara de Baijiu para mi padre, y chocolates gourmet para la mesa. Me temblaban ligeramente las manos mientras llamaba al timbre, ensayando en mi cabeza cómo mencionaría casualmente el ascenso durante la cena, imaginando tontamente el orgullo a regañadientes de mi padre, tal vez incluso un reconocimiento de que mi camino tenía mérito después de todo. Mi madre respondió con su crítica evaluación de mi apariencia, inmediata aunque tácita. El vestido de diseñador que había comprado para la ocasión le pareció poco práctico, y mi corte de pelo profesional, demasiado esforzado. «Llegas tarde», dijo, aunque yo era puntual. «Ya están todos aquí». Dentro de la casa se respiraba la tensión característica de las reuniones familiares numerosas. Las tías se afanaban en la cocina, los tíos discutían de política en el salón, los primos presumían de fotos de sus hijos y cónyuges, mi hermano Michael saludaba con frialdad desde el otro lado de la sala, con su familia perfecta a su alrededor como en una foto de Navidad, y mi hermana Catherine me apartó inmediatamente para preguntarme por los preparativos de la boda, ya que su reciente compromiso era el centro de atención de nuestros padres. «Papá está de mal humor», me susurró. «Ayer se estropeó la caldera, no menciones nada del trabajo, ¿vale?» Pero fue imposible evitarlo cuando, finalmente, nos sentamos a cenar y mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, comenzó su ritual anual de preguntar a cada uno de sus hijos por sus logros. Michael detalló un complicado procedimiento que había desarrollado, y Catherine anunció que había conseguido ser socia de su bufete de abogados un año antes de lo previsto. Cuando llegó mi turno, la mirada de mi padre pasó de mí a mi primo Steven. «He oído que estás terminando la residencia de cirugía». «En realidad, papá, yo también tengo noticias. La empresa para la que trabajo ha sido adquirida y me han ascendido a director». Se produjo un breve silencio incómodo antes de que mi padre resoplase con desdén. «¿Director de qué? De videojuegos», se rió nerviosamente mi madre. Olivia siempre ha sido creativa con los títulos. Algo se rompió dentro de mí. «No es un título inventado. Dirijo un equipo de 30 personas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial para empresas globales». El ascenso venía acompañado de opciones sobre acciones por valor de... Mi padre dio un golpe en la mesa que hizo temblar los platos. «Ya basta. Has abandonado una carrera médica respetable por esto, por jugar con ordenadores. Tu primo Steven salvará vidas. Tu hermano mejora corazones y tu hermana protege los derechos de las personas, ¿y tú qué aportas?». Su voz se elevaba con cada palabra, mientras su rostro se enrojecía por una mezcla de decepción y auténtico desconcierto. «Todo ese potencial, todos nuestros sacrificios, ¿para qué? Para que puedas tener un título elegante en una empresa de la que nadie ha oído hablar. Eres un fracaso, Olivia. Una completa decepción». La mesa quedó en silencio. Mi tía no quitaba ojo de su plato, y mi primo Steven se examinaba las uñas. Nadie me defendió, ni mis hermanos, ni mi madre,
que apartó la mirada avergonzada, ni los parientes que alguna vez habían asistido a mis victorias en la feria de ciencias con auténtico orgullo. Tu abuelo se avergonzaría, añadió mi padre, asestando el golpe final que sabía que sería el más doloroso, invocando el recuerdo del hombre que había fomentado mi temprano interés por las matemáticas, y que era el único miembro de la familia que me había querido incondicionalmente. Me levanté tan rápido que la silla se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Disculpen, logré decir con voz entrecortada antes de coger el abrigo y el bolso y salir tambaleándome hacia la puerta, mientras mi madre me llamaba débilmente. Me dirigí a mi coche, que estaba aparcado a 2 manzanas de distancia para evitar las críticas de mi padre por mi forma de aparcar. Finalmente, rompí a llorar desconsoladamente, con sollozos que arruinaron mi maquillaje cuidadosamente aplicado. La humillación me quemaba como el ácido, despojándome de la última esperanza de que mi familia llegara a ver mi valor. A través de las lágrimas, observé las familias felices a través de las ventanas iluminadas, imaginando las mesas de acción de gracias donde los niños no eran clasificados por sus logros, donde los padres celebraban la individualidad en lugar de la conformidad. Algo se cristalizó en mí esa noche, mientras estaba sentada temblando en mi coche. Una resolución que daría forma a los siguientes 3 años. Nunca volvería a medir mi valía a través de sus ojos, construiría una vida tan innegablemente exitosa, según cualquier criterio que se verían obligados a reconocerlo. No necesitaba su validación, sino que necesitaba romper su poder sobre mí de una vez por todas. Las semanas siguientes a ese día de acción de gracias se convirtieron en una confusión de contradicciones. El ascenso profesional se acompañó de un colapso personal. Durante los días laborables, funcionaba con precisión mecánica, canalizando todo mi dolor y mi rabia en presentaciones impecables, innovaciones estratégicas y tácticas de negociación despiadadas que impresionaban incluso a nuestros clientes más exigentes. Sea lo que te impulse, embotéllalo y véndelo, comentó Sara después de que consiguiera un contrato que nuestros competidores llevaban meses persiguiendo. Las noches y los fines de semana contaban una historia diferente. Ataques de pánico que me dejaban sin aliento a las 3 de la madrugada, y lágrimas provocadas por recuerdos mundanos de mi familia, una sensación generalizada de inutilidad que ningún éxito externo podía mitigar. Finalmente, seguí el consejo de la doctora Winter de aumentar a 2 veces por semana las sesiones en las que me ayudó a desenredar la compleja red de expectativas culturales, dinámicas de padres inmigrantes y crisis de identidad personal que subyacían a mi colapso. El rechazo de tus padres se siente con total intensidad, porque todo tu sentido de identidad se construyó en torno a ganarte su aprobación, me explicó durante una sesión particularmente difícil. Necesitamos ayudarte a construir una identidad que no requiera la validación externa de personas que, en el fondo, no entienden tus decisiones. La adquisición de Vision Scale, finalizada en febrero, transformó mis opciones sobre acciones en riqueza real que mi asesor financiero describió como un dinero que me cambiaría la vida. De repente, a los 32 años, tenía la seguridad financiera que mis padres habían trabajado durante décadas para lograr. Pasó desapercibida para mí la ironía. La carrera profesional que habían descartado tan rotundamente me había proporcionado la estabilidad que siempre me habían predicado como objetivo final. Mi primer instinto fue compartir esta reivindicación para obligarlos a reconocer que había triunfado según mis propios términos, pero el Dr. Winters me advirtió que tal vez nunca llegaría la validación que buscaba.
Recuerda que su incapacidad para valorar tu camino no tiene que ver con tu valía, sino con sus limitaciones. Limité el contacto con mi familia a breves mensajes de texto, y rechacé las invitaciones a las celebraciones del Año Nuevo lunar, centrándome en construir relaciones que me nutrieran en lugar de agotarme. Entonces llegó la llamada que lo complicó todo. Mi madre, inusualmente vulnerable, me preguntó si podía recomendarle contratistas asequibles para unas reparaciones urgentes en casa. El techo tiene goteras y el banco. Hizo una pausa. El orgullo luchaba claramente con la necesidad. La refinanciación no salió adelante, dijeron. Con la jubilación de mi padre, ya no cumplimos los requisitos. A través de canales familiares, surgieron más detalles. Mis padres habían refinanciado su hipoteca años atrás para ayudar con los gastos de la universidad de mis hermanos, confiando en que mi padre los problemas de salud de mi padre habían acortado. La casa que simbolizaba el logro de su sueño americano estaba ahora en peligro, aunque ocultaban cuidadosamente esta realidad a sus familiares y amigos mediante una serie de discretas indagaciones, y una llamada telefónica éticamente cuestionable en la que me hice pasar por mi madre ante el agente hipotecario. Así me enteré del alcance total de su vulnerabilidad financiera. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos y sus ahorros para la jubilación eran limitados, después de ayudar a mis hermanos y cubrir los gastos médicos que no cubría totalmente el seguro. Una noche de insomnio, mientras miraba mi cartera de inversiones, se me ocurrió una idea descabellada y autodestructiva. ¿Y si pagaba su hipoteca por completo? La cantidad, aunque considerable, solo representaba una pequeña parte de mi nueva fortuna. Mi asesor financiero se opuso rotundamente. Era una decisión poco sensata desde el punto de vista financiero y cuestionable desde el punto de vista emocional. Ellos no habían apoyado mis decisiones ni reconocido mi éxito. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Esa pregunta me atormentó durante las reuniones con los abogados que apoyaban tus decisiones y reconocían tu éxito. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué, efectivamente? La pregunta me atormentó durante las reuniones con abogados para explorar opciones de pago anónimo, durante las conversaciones con un terapeuta especializado en la dinámica familiar asiático-estadounidense, durante las sesiones de meditación en las que intentaba distinguir entre la generosidad sana y la autodestrucción. La respuesta llegó de forma inesperada durante una rara llamada con mi hermano Michael, quien mencionó casualmente que nuestro padre había dejado de tomar la medicación para la presión arterial para ahorrar dinero. Él nunca lo había admitido, por supuesto. Mamá me lo había dicho por accidente. Ambos son demasiado orgullosos para pedir ayuda. Algo cambió en mí, y entonces reconocí que, bajo mi dolor y su decepción, se escondía una simple verdad. Seguían siendo mis padres, con sus limitaciones, producto de su propio trauma y contexto cultural, y su dureza nacida del amor desesperado y el miedo, más que de la malicia. Su incapacidad para entender mi mundo no negaba los sacrificios que habían hecho para darme oportunidades que ellos nunca tuvieron. Podía reconocer el daño que me habían causado, sin dejar de reconocer la humanidad que había detrás. Tras una exhaustiva investigación y consulta legal, creé un elaborado plan que implicaba un servicio de banca privada especializado en transacciones importantes y anónimas, lo que me permitía pagar la hipoteca por completo sin revelar mi identidad. La historia que creé para mis padres era deliberadamente vaga, un programa de condonación de hipotecas dirigido a jubilados de su grupo demográfico en su código postal específico, seleccionados al azar entre los hogares que cumplían los requisitos. Ejecutar el pago de la hipoteca requirió más subterfugios que cualquier negociación corporativa que hubiera gestionado jamás.
El servicio bancario que elegí estaba especializado en personas con un alto patrimonio que requerían privacidad, pero incluso ellos parecían perplejos ante mi insistencia en el anonimato total. Normalmente, los clientes quieren reconocimiento por su generosidad, comentó el banquero privado mientras deslizaba los últimos documentos por su pulido escritorio. Tus padres nunca sabrán quién ha hecho esto. Firmé los documentos con firmeza, tras semanas dedicadas a recopilar números de cuenta, verificar datos de propiedades, y crear un laberinto financiero que incluso el investigador más sagaz tendría dificultades para desentrañar. Para mí, esa es la cuestión, respondí, preguntándome si podía ver la contradicción en mis ojos, el deseo de castigar y proteger al mismo tiempo a las personas que más me habían hecho daño. La transferencia se produjo de forma anticlimática un martes por la tarde, mientras estaba en una reunión de desarrollo de productos. Mi teléfono se silenció cuando se transfirieron los fondos y se tramitaron los documentos. El miércoles por la mañana, ya había recibido el pago completo del saldo pendiente, incluyendo las penalizaciones y los gastos. El papeleo para informarles de ello llegaría por correo certificado en un plazo de 5 días hábiles, como parte de una iniciativa limitada de reinversión en la comunidad, redactada cuidadosamente por el equipo legal del banco para que sonara plausible sin prometer un perdón similar al que pudieran solicitar durante los días siguientes. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono, medio esperando las preguntas sospechosas de mi padre o la de mi madre, pero la llamada nunca llegaba directamente. En cambio, la noticia se filtró a través de los canales familiares. Mi hermana Catherine fue la primera en llamar. Ha pasado algo raro con la casa de mamá y papá. Han recibido una carta que dice que su hipoteca está completamente pagada a través de un programa bancario. Papá cree que es una estafa y se reunirá con un abogado mañana. Fingí sorpresa, hice las preguntas adecuadas y prometí buscar programas similares la semana siguiente. Mi madre envió un mensaje de texto al chat familiar. Buenas noticias, lo han confirmado. La hipoteca está pagada. Es un programa bancario para personas mayores de nuestra zona. Mucha suerte, dice papá. No se lo digáis a nadie fuera de la familia hasta que esté todo el papeleo en regla. El lenguaje neutral no ocultaba el evidente alivio, incluso en forma de texto. A través de llamadas ocasionales con mis hermanos, reconstruí las secuelas. La sospecha inicial de mis padres dio paso a una celebración cautelosa. Mi padre investigó obsesivamente en busca de signos de fraude antes de aceptar finalmente este cambio de suerte, y mi madre rompió la hoja de presupuesto en la que había estado calculando qué facturas pagar con retraso cada mes llorando. Mi hermano informó de que nuestro padre había vuelto a tomar sus medicamentos con regularidad, y mi hermana mencionó que nuestra madre había programado finalmente la operación de rodilla que había estado posponiendo debido al coste. Todos estos fragmentos de su vida cotidiana mejorada me provocaron una satisfacción complicada. Orgullo por mi capacidad para ayudar, amargura porque nunca lo sabrían, alivio porque su seguridad básica estaba asegurada, ira porque nunca me habían apoyado. Estos fragmentos de su vida cotidiana mejorada me produjeron una satisfacción complicada, orgullo por mi capacidad de ayudar, amargura porque nunca podrían agradecérmelo, alivio porque su seguridad básica estaba asegurada e ira porque nunca habían apoyado la carrera que había hecho esto posible. Con su preocupación financiera más apremiante eliminada, la presencia social de mis padres se amplió. Organizaron más reuniones familiares, reanudaron sus actividades comunitarias, y mi padre incluso se reincorporó a su querido conjunto de música tradicional china, que ensayaba en el salón de la ahora segura casa familiar.
A través de la observación a distancia, las redes sociales y los informes familiares, veía cómo recuperaban la alegría en pequeñas cosas, sin saber que su hija fracasada lo había hecho posible. Entonces llegó el mensaje inesperado. Mi madre me invitaba a celebrar el Día de Acción de Gracias con una calidez inusual. «Te echamos de menos el año pasado», decía mi padre, preguntando específicamente si iría. El mensaje no incluía ninguna disculpa por el trato recibido en el pasado, ni ningún reconocimiento de la ruptura. Solo indicaba que, después de todo, quizás se habían dado cuenta de mi ausencia. La doctora Winters me ayudó a procesar mi respuesta conflictiva. Puedes asistir sin esperar la perfección, establece límites, busca apoyo si es posible y prepara estrategias de salida si es necesario. Cuando mencioné que estaba saliendo con alguien en serio, David, un diseñador de experiencia de usuario que había conocido a través del trabajo y que conocía toda mi historia familiar, me sugirió que lo llevara como apoyo emocional y como amortiguador. Tener un testigo puede cambiar significativamente la dinámica familiar. Las semanas previas al Día de Acción de Gracias estuvieron llenas de preparativos, no solo de preparación emocional con el Dr. Winters, sino también de estrategias prácticas con David, que abordó la situación con la tranquilidad y resolución que me habían llamado la atención desde un principio. «Iremos en coches separados», sugirió. «De acuerdo, pero tengamos una señal para que sepas si necesitas un descanso. Quédate en un hotel, no en su casa, y nos iremos en cuanto la situación se complique». Su disposición a proteger mi bienestar sin necesidad de escenas dramáticas me conmovió profundamente. Aquí había alguien que entendía que los límites no eran un castigo, sino una forma de protegerse a uno mismo. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, mi ansiedad se manifestaba físicamente: insomnio, estrés, erupciones cutáneas, un nudo persistente en el estómago que se apretaba cada vez que imaginaba entrar por la puerta principal de la casa de mis padres. Se darían cuenta de los signos externos de mi éxito, el sutil reloj de diseño, la confianza en mi postura, el brillo saludable que había sustituido a la palidez estresada de mi juventud. ¿Me verían por fin con claridad? Y la pregunta que más me atormentaba era si la conversación derivaba hacia la milagrosa condonación de su hipoteca. ¿Podría mantener mi secreto, o algún deseo inconsciente de reconocimiento me traicionaría mientras cargaba con el peso de mi benefacción secreta? Con el tiempo, había construido una vida cada vez más desconectada de mi familia, y una definición estrecha de éxito. La adquisición de Vision Scales me situó en una posición perfecta para mi siguiente salto profesional. Me convertí en directora de estrategia en Terra Ode, una gran empresa tecnológica que construye infraestructuras para el desarrollo urbano sostenible. El puesto conllevaba reconocimiento público, algo que mis padres no podrían desestimar fácilmente, los artículos en publicaciones de negocios, las conferencias en congresos del sector y un paquete salarial que les habría dejado boquiabiertos si hubieran conocido los detalles. Mantuve una cuidadosa separación entre esta floreciente identidad profesional y mi papel familiar como la hija decepcionante. Nunca compartí los artículos en los que se me citaba como experta, ni los premios o reconocimientos. Mantuve la ficción de que seguía luchando en mi carrera en los videojuegos. Esta compartimentación se extendió a mi creciente círculo de amigos y colegas, la mayoría de los cuales no sabían nada de la dinámica de mi familia. Solo David era testigo de la espiral de ansiedad ocasional de las 3 de la mañana, después de recibir un mensaje de texto de mi madre o de rechazar otra invitación por motivos de protección personal.
Es como si fueras dos personas diferentes a veces, observó una noche, después de ayudarme a superar un ataque de pánico provocado por una tarjeta de Año Nuevo lunar en la que mis padres se dirigían a mí con un apodo de la infancia que, de repente, me pareció una burla. El ejecutivo seguro de sí mismo que todos ven frente al niño herido que busca una validación que nunca le darán. Su observación me dolió por su precisión. La familia de David contrastaba claramente con la mía. Sus padres, profesores jubilados de Michigan, expresaban un afecto incómodo, enviaban mensajes constantemente con novedades sobre los gatos del barrio y las selecciones del club de lectura, hacían preguntas sinceras sobre mi trabajo y parecían desconcertados por el concepto del amor condicional. La primera vez que su madre me abrazó para despedirse después de cenar y me dijo: «Estamos muy felices de que David te haya encontrado», sentí la simple aceptación que nunca había experimentado de mis propios padres. La fácil integración de David en las reuniones familiares ponía de manifiesto la dolorosa exclusión que yo había sufrido en mi propia familia. A pesar de mis persistentes temores de que el trauma familiar me hubiera incapacitado para establecer vínculos afectivos sanos, nuestra relación se profundizó. Cuando nos fuimos a vivir juntos después de 18 meses de noviazgo, finalmente le conté toda la historia de la hipoteca, algo que nunca había revelado a nadie, excepto a mi terapeuta. Nos sentamos en el balcón con vistas a la bahía, con una copa de vino en la mano, mientras le detallaba la elaborada coreografía financiera y mis complicadas motivaciones. Su respuesta reflejó la perspectiva reflexiva que tanto había llegado a valorar. «Has hecho algo realmente amable en una situación complicada. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez». Hizo una pausa y consideró. «¿Crees que se lo contarás alguna vez?». Me había hecho esa pregunta cientos de veces, imaginando escenarios que iban desde una reconciliación llorosa, hasta acusaciones airadas por haberme extralimitado. No lo sé. A veces creo que el secreto me da poder, no estoy preparada para renunciar a él. Otras veces lo siento como una carga que nunca dejaré hasta que se entere todo el mundo. David no presionó para que se resolviera, ya que entendía que algunas heridas familiares desafían las narrativas simples de curación. Mientras tanto, mi contacto limitado con la familia continuó a través de mensajes de texto obligatorios por los cumpleaños y llamadas grupales ocasionales en las que escuchaba más de lo que hablaba. Gracias a estas distantes conexiones, me enteré de que la jubilación de mis padres había mejorado considerablemente desde el milagro de la hipoteca. Mi padre se había apuntado a un grupo de tai chi, mi madre había empezado a pintar acuarelas, e incluso habían conseguido hacer un modesto viaje para visitar a unos parientes en Shanghái. Durante una de nuestras escasas llamadas a solas, mi hermano Michael me contó que nuestro padre había empezado a hablar de mí de forma diferente en mi ausencia. Había visto mi nombre en una revista de tecnología en la consulta del médico. No dijo mucho, pero se quedó con la revista. Este pequeño reconocimiento no significaba nada. Hacía tiempo que había dejado de medir mi valía a través de su reconocimiento, pero guardaba esa información como una piedra preciosa, sacándola para examinarla en momentos de intimidad, como un niño obstinado. Al acercarse otro día de Acción de Gracias, me encontré en una encrucijada tanto profesional como personal. TerraCode se estaba posicionando para una posible adquisición, lo que supondría otro acontecimiento financiero importante para mí como alto ejecutivo. David y yo habíamos iniciado conversaciones preliminares sobre nuestro compromiso. Su paciente comprensión fue desmontando poco a poco mis miedos a llevar el bagaje familiar al matrimonio.
El acontecimiento más inesperado fue que mi padre empezó a ponerse en contacto conmigo directamente, con mensajes de texto incómodos sobre el tiempo y las fiestas chinas, que se convirtieron en breves preguntas sobre mi trabajo, sin disculparse por su comportamiento en el pasado, pero mostrando un intento desconocido de conectar. Cuando llegó la invitación de mi madre para el Día de Acción de Gracias, seguida de un mensaje de texto personal sin precedentes de mi padre. Tu sitio estará en la mesa, esperamos que lo ocupes. David y yo pasamos una larga noche discutiendo si asistir representaba una reconciliación sana o la repetición de un patrón autodestructivo. Decidas lo que decidas, estaré contigo, me prometió su constante presencia, lo que me dio el valor suficiente para considerar volver al lugar de mi mayor humillación, y cargar con un secreto que me había liberado y agobiado al mismo tiempo durante casi un año. El trayecto en coche a casa de mis padres la mañana de Acción de Gracias me pareció surrealista, como si tuviera 35 y 22 años al mismo tiempo, una ejecutiva de éxito y una hija que siempre decepcionaba. David iba en su coche, según el plan de contingencia acordado por si necesitaba salir rápidamente. El barrio parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas, que antes eran impresionantes, ahora parecían modestas en comparación con el lujoso apartamento que David y yo compartíamos en la ciudad. La casa de mis padres seguía exactamente igual que 3 años atrás. Los arbustos cuidados con esmero, la puerta principal de color burdeos, la corona de flores de temporada. Ahora, las impresionantes casas me parecían modestas en comparación con el lujoso apartamento que David y yo compartíamos en la ciudad. La casa de mis padres estaba exactamente igual que 3 años atrás. Los mismos arbustos cuidados con esmero, la misma puerta de entrada de color burdeos, la misma corona navideña que mi madre probablemente había comprado en la misma tienda de manualidades que frecuentaba desde hacía décadas. Solo yo había cambiado. No llegué con el traje que había comprado a toda prisa para impresionar, sino con una elegancia sencilla que reflejaba un éxito auténtico en lugar de tratar de proyectarlo. Mi mano dudó brevemente antes de llamar al timbre. El peso del reloj Cartier en mi muñeca era un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado desde que era la mujer llorosa que hacía 3 años, en Acción de Gracias, había entrado en aquella casa. Mi madre abrió la puerta, y antes de registrar una sorpresa genuina ante mi aparición, me evaluó críticamente con la primera mirada. Olivia, dijo con un tono que no pude interpretar. Estás muy guapa. En el léxico emocional de nuestra familia, esto constituía un elogio efusivo. El interior olía a aromas festivos familiares, jengibre, anís, la mezcla característica de la cocina de mi madre. Los miembros de la familia, ya reunidos, conversaban en grupos, y las conversaciones se detuvieron brevemente para registrar mi llegada, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el cansancio. Mi padre salió de su estudio moviéndose más lentamente de lo que recordaba en los últimos 3 años, recordando la tradición del pavo americano. Los miembros de la familia ya se habían reunido y las conversaciones se detuvieron brevemente para registrar mi llegada, con expresiones que iban de la curiosidad al cansancio. Mi padre salió de su estudio moviéndose más lentamente de lo que recordaba en los últimos 3 años, algo que se hacía evidente en su postura encorvada y su figura más delgada. Su habitual expresión severa se alteró al acercarme, tal vez por incertidumbre o lo más parecido a la calidez que su naturaleza reservada permitía. «Has venido», dijo simplemente, estrechándome la mano de manera formal, pero sin soltarla hasta pasados unos segundos. Las presentaciones, cuando David llegó unos minutos más tarde,
se desarrollaron con dolorosa corrección. Mis padres lo evaluaban visiblemente con el escrutinio particular que reservaban para los posibles nuevos miembros de la familia. Su confianza natural y su comportamiento respetuoso, pero sin resultar intimidante, los sorprendieron claramente, especialmente cuando respondió a las preguntas de mi padre sobre sus antecedentes en un mandarín fluido, una habilidad que había estado desarrollando en secreto durante el último año específicamente para esta reunión. Tu hijo habla nuestro idioma mejor que tú, comentó mi padre, una crítica automática pero sin el tono hiriente habitual. Las primeras horas transcurrieron en conversaciones cuidadosamente orquestadas, con los miembros de la familia tanteando los límites de nuestra frágil tregua. Mi madre le mostró con orgullo álbumes de fotos que excluían deliberadamente mi graduación universitaria y mis logros como adulto. Mi tía le preguntó por mi trabajo en informática con el mismo tono que podría usar para bromear con un niño, y mis hermanos mantuvieron una neutralidad diplomática, ya que los años de dinámica familiar los habían convertido en intermediarios cautelosos. El delicado equilibrio se rompió durante la preparación de la cena, cuando mi madre mencionó la reciente finalización de las obras de reforma de la cocina, que llevaban mucho tiempo pendientes, lo que llevó a mi tía a comentar lo afortunados que eran con la hipoteca. Es una bendición del cielo, proclamó mientras ayudaba a colocar los platos. Lynn y Edward trabajaron muy duro para conseguir esa casa. El programa de condonación bancaria era su merecido regresando. Mi padre, inusualmente emocionado, añadió. Después de trabajar toda mi vida, temía perder nuestra casa en la jubilación. Este milagro nos ha salvado de la vergüenza. La conversación continuó en torno al misterioso programa bancario. Los familiares especulaban sobre los criterios de selección, y si las conexiones a través de organizaciones comunitarias podrían haber influido en su selección. David me miró al otro lado de la habitación con una expresión que planteaba una pregunta silenciosa. No estaba preparado para responder. Cuando comenzó la cena, se inició el ritual familiar de contar los logros. Mi padre invitó a cada uno de los hijos a compartir los suyos desde la última reunión. Mi hermano detalló la publicación de una investigación de su departamento, y mi hermana anunció que había ganado un caso ante un tribunal federal de apelaciones. Cuando llegó mi turno, la mesa se sumió en un silencio expectante, con el fantasma de mi último desastroso anuncio de acción de gracias flotando en el aire. Comencé a compartir con cautela solo los aspectos más básicos de mi avance profesional, observando el rostro de mi padre en busca de la desestimación que esperaba. En cambio, él escuchó con una atención poco habitual, y me hizo una pregunta sorprendentemente informada sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. La conversación avanzó durante la cena con una dinámica nueva y extraña. Mis padres no elogiaban ni criticaban mis elecciones, simplemente las reconocían como legítimas. Esta tregua se mantuvo hasta el postre, cuando mi padre, quizás envalentonado por 2 copas de vino, hizo el comentario que rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Olivia lo ha hecho mejor de lo que esperábamos con sus elecciones poco convencionales. No es un éxito tradicional, pero es adecuado a su manera. El cumplido ambiguo encendió algo en David, que dejó el tenedor con deliberada calma. Me gustaría saber a qué te refieres con éxito tradicional y adecuado, preguntó con una cortesía engañosa. Desde mi punto de vista, los logros de Olivia me parecen bastante extraordinarios desde cualquier punto de vista. Mi padre hizo un gesto de desprecio. En los negocios estadounidenses, quizá en nuestra cultura,
Ciertas profesiones tienen más valor y estabilidad. La conversación podría haber continuado en esta línea, otra variación del mismo desdén que había experimentado durante años, excepto por lo que sucedió a continuación. Mi madre, intentando cambiar de tema, mencionó su próximo viaje para visitar a unos parientes en Shanghái. Es la primera vez que viajan libremente, sin preocupaciones por la hipoteca, añadió. El programa bancario fue un milagro divino. Algo en su sincera gratitud, combinado con la continua minimización de mis logros por parte de mi padre, incluso después de años de pruebas, hizo que tomara una decisión que no había tomado conscientemente. No fue un programa bancario, dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en un silencio repentino, mientras toda la conversación se detenía. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? La mano de David encontró la mía bajo la mesa, en un gesto de apoyo silencioso ante lo que iba a decir. Respiré hondo y continué. No se trató de una selección aleatoria ni de una iniciativa de reinversión en la comunidad. El año pasado pagué tu hipoteca completa. El silencio se hizo más profundo a medida que la noticia se extendía por los diferentes rostros. La mano de mi madre se llevó a la boca, y la expresión de mi padre pasó de la incredulidad a la sospecha y al reconocimiento atónito. No es posible, logró decir finalmente. Trabajas en informática. La frase despectiva que me había menospreciado durante años me pareció casi cómica por lo inadecuada que era. Sí, papá, trabajo en informática, soy director de estrategia en TerraCode, antes era ejecutivo senior en Vision Scale cuando fue adquirida. Solo mis opciones sobre acciones de esa adquisición valen más de lo que has ganado en una década. La crudeza de la afirmación provocó una inhalación colectiva alrededor de la mesa. El trabajo patético del que te burlaste en nuestro último día de acción de gracias, me hizo lo suficientemente rico como para pagar tu casa sin que ello afectara significativamente a mis finanzas. Mi voz se mantuvo firme, sin triunfalismo ni enfado, simplemente exponiendo hechos que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos. Tu fracaso, hija, se aseguró de que no perdieras tu casa en la jubilación. Las repercusiones de mi revelación se extendieron en oleadas de emoción alrededor de la mesa. Las lágrimas silenciosas de mi madre, la postura rígida mientras asimilaba esta inversión de nuestra dinámica de poder, la comprensión de mis hermanos, con los ojos muy abiertos, de que la narrativa familiar había cambiado para siempre. Nadie habló durante varios largos momentos, hasta que mi padre hizo algo que nunca había visto en 35 años. Se quitó las gafas, las dejó con cuidado sobre la mesa y se cubrió la cara con las dos manos. Cuando las bajó, su expresión mostraba una vulnerabilidad que yo nunca había visto. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Después de cómo te tratamos, ¿por qué harías esto? La pregunta contenía muchas cosas: el reconocimiento del daño pasado, el desconcierto ante una generosidad inmerecida, y la confusión de un hombre cuya visión del mundo no podía aceptar tal contradicción. David me apretó la mano bajo la mesa mientras yo formulaba una respuesta que llevaba 3 años gestándose en mi interior. Porque eres mis padres. Independientemente de nuestras diferencias, tú lo sacrificaste todo para darme oportunidades que tú nunca tuviste. Tu casa representa tu sueño americano, y yo no podía soportar verte perderla, aunque no veis ni respetáis el mío. Mi madre se levantó tambaleante, rodeó la mesa y me abrazó torpemente, desmoronando su típica contención. Estábamos equivocados, susurró, palabras que nunca esperé oír. Tan equivocados en todo. Mi padre permaneció sentado,
El condicionamiento cultural y el orgullo personal luchando visiblemente con el reconocimiento emergente. Cuando finalmente habló, su voz transmitía la difícil verdad. En China, cuando era joven, solo había un camino hacia la seguridad. Desviarse significaba pobreza o algo peor. Veía que Estados Unidos ofrecía caminos diferentes porque nunca creí plenamente en sus promesas. Me miró directamente a los ojos, por primera vez en años, y me dijo: «Tu éxito avergüenza mi estrechez de miras, no a ti». No era el final de una película de Hallmark. Décadas de patrones dañinos no se disuelven de la noche a la mañana. A medida que la conversación se reanudaba con cautela, surgían de vez en cuando viejas dinámicas. Mi madre comparaba instintivamente las elecciones convencionales de mi hermano con las mías, y mi padre cuestionaba si las carreras tecnológicas tenían futuro. Pero algo fundamental había cambiado, una primera grieta en creencias que antes parecían impenetrables. Mientras los miembros de la familia ayudaban a recoger los platos, mi padre se acercó a donde David y yo estábamos, cerca de la ventana del salón. «Tu joven amigo me ha dicho que te han reconocido en tu sector», dijo, intentando entablar una conversación informal que no podía disimular sus esfuerzos por recalibrar. «Hay artículos». Esta pequeña muestra de interés, que no era una aprobación total, sino simple curiosidad, ofrecía un camino a seguir diferente tanto de las fantasías de reconciliación total como de los temores de un distanciamiento completo. «Sí», respondí imitando su tono. «Puedo enviarte algunos enlaces». Mi tía, que nos había oído, mencionó que le gustaría entender mejor mi trabajo para explicárselo a sus familiares en China. Mi hermano admitió que ya había buscado mi empresa después de ver mi nombre mencionado en una revista de tecnología médica. Estas conexiones tentativas no eran declaraciones dramáticas de arrepentimiento ni una reconciliación familiar instantánea, sino los primeros pasos cautelosos hacia una visión genuina a través del abismo de valores y expectativas diferentes. Al terminar la velada, mis padres nos acompañaron a David y a mí hasta nuestros coches. El aire de noviembre era cortante, anunciando el inminente llegada del invierno. Mi padre dudó antes de hacer la pregunta que claramente más le preocupaba. ¿La hipoteca era para demostrarnos algo? El antiguo yo habría negado esta complejidad, o la habría utilizado como arma. En cambio, le ofrecí honestidad. En parte, sí. Quería que supieras que lo había conseguido incluso sin vuestra aprobación, pero también porque os quiero, incluso cuando ese amor se ve complicado por todo lo que hay entre nosotros. Él asintió lentamente, procesando esta dualidad que su visión binaria del mundo luchaba por contener. Tenemos mucho que aprender, reconoció, admitiendo que esa confesión suponía un cambio radical, y que había mucho que discutir si estábamos dispuestos. Durante el trayecto de vuelta al hotel con David, tuvimos tiempo de procesar la complejidad emocional de la velada. ¿Estás bien?, preguntó mientras las luces de la ciudad sustituían a la oscuridad suburbana. No estoy seguro de que bien sea la respuesta adecuada, respondí con sinceridad. Soy algo más complicado, aliviado, reivindicado, agotado, esperanzado y realista. Sonrió ante el matiz, una de las muchas razones por las que había llegado a quererlo, todas ellas válidas a la vez. En las semanas siguientes al Día de Acción de Gracias surgieron nuevos patrones tentativos. Mi padre me enviaba artículos sobre IA que le parecían interesantes y mi madre compartía fotos de sus progresos con la acuarela. Eran esfuerzos torpes, pero sinceros, para conectar a través de la brecha del malentendido. Mantuve las distancias mientras abría cautelosamente las puertas, compartía artículos profesionales de forma selectiva, y aceptaba una invitación para una reunión por el Año Nuevo Lunar,
pero rechazaba otras que me parecían prematuras. El cambio más profundo no fue la validación externa que finalmente recibí, sino la libertad interna de no necesitarla tan desesperadamente. Mi valor ya no dependía de su reconocimiento, por lo que podía relacionarme con ellos como seres humanos imperfectos en lugar de árbitros todopoderosos de mi valor. Cuando David me pidió matrimonio 3 meses después, no se me pasó por la cabeza medir la posible reacción de mis padres, sino evaluar mi propia preparación y mis deseos. Acepté porque nuestra relación aportaba una auténtica colaboración y crecimiento, no porque el matrimonio representara otro logro más que tachar de mi lista. Contárselo a mis padres por videollamada produjo, como era de esperar, reacciones encontradas, entusiasmo por la boda, por salvar las apariencias ante la comunidad, preocupación por las diferencias culturales y preguntas sobre los hijos y los apellidos, pero bajo estas respuestas previsibles se escondía algo nuevo, el reconocimiento brusco de que David ve claramente mi valor, quizás lo más cerca que podía estar de admitir que no lo veía. Sus imperfectos esfuerzos por cambiar no borraban años de daño ni garantizaban una mejora futura, pero ofrecían un camino hacia una relación basada en quienes éramos realmente, en lugar de en quienes ellos habían exigido que fuéramos. En los días especialmente difíciles, cuando los viejos patrones amenazaban con reaparecer, recordaba la sabiduría del Dr. Winter. El perdón no requiere olvidar, significa liberarte de esperar que las personas sean diferentes de lo que son en esencia. Probablemente, mis padres nunca comprendan del todo mis decisiones ni celebren mi camino con el entusiasmo que reservaban para logros más familiares. Las diferencias culturales y generacionales seguirían creando fricciones junto con los intentos sinceros de conexión. La verdadera sanación requeriría un esfuerzo continuo por parte de todos a lo largo de los años, no una transformación milagrosa a través de un solo gesto grandioso. Pero, al pagar su hipoteca sin esperar gratitud ni reconocimiento, paradójicamente había pagado un tipo diferente de deuda, la hipoteca emocional de buscar la validación de personas con una capacidad constitucionalmente limitada para proporcionarla. Ahora, al echar la vista atrás y repasar nuestro complejo viaje, me pregunto qué lecciones podrían extraer otros estadounidenses de primera generación de mi experiencia. ¿Fue romper los lazos financieros y las expectativas el catalizador necesario para establecer límites más saludables? ¿Podría producirse una transformación genuina sin una confrontación tan dramática? Y para los padres de origen inmigrante, ¿qué haría falta para reconocer la legitimidad de modelos de éxito ajenos a su experiencia? No hay respuestas universales a estas preguntas. Cada familia debe encontrar su propio camino imperfecto hacia el reconocimiento mutuo. ¿Cuál es tu experiencia con las expectativas de las familias inmigrantes? ¿Alguna vez has hecho un gran gesto para demostrar tu valía, solo para descubrir que la prueba más valiosa era liberarte de la necesidad de demostrar nada? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. Gracias por escuchar la mía y recuerda que, a veces, nuestro mayor éxito no se mide por nuestras carreras o cuentas bancarias, sino por el valor de definir nuestro valor en nuestros propios términos, sin dejar de sentir compasión por aquellos que nos enseñaron lo contrario.